Así explicó esta mujer el crimen con el que acabó con la vida de su propia madre. Mi nombre es Venus María Valdés Ponce, estoy aquí porque maté a mi madre. Utilicé pastillas para dormir, un retrochoque de defensa personal y un cuchillo para matarla. Le di las pastillas para dormir en la comida. Se quedó dormida, la electrocuté, pero no se despertó, me atacó, me golpeó. Yo intenté defenderme y la cuchillé 3 veces en el pecho. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Dark Mystic y Yotaro Lover. Muchas gracias a ustedes 2 leyendas por el apoyo que me dan, por estar aquí, por ese cariño que me hacen llegar. De verdad es muy importante para mí y me ayudan a profesionalizar este contenido. Les agradezco mucho, les envío un fuerte abrazo y obviamente deseo que todo esté muy bien en la vida de cada uno. Gracias, leyendas. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué opinas de la psicología? ¿Te gusta? ¿Has estado en citas psicológicas? ¿Qué opinas de la psicología en general? Las relaciones entre madre e hija no eran buenas en lo absoluto, a pesar de vivir juntas en una misma casa. Constantes peleas, acusaciones y palabras hirientes se intercambiaban entre las dos. Años de maltratos psicológicos y abusos hicieron que Venus María Valdés cometiera el atroz crimen que la llevó a hacerse famosa internacionalmente como la psicóloga asesina, haciendo de su hogar un infierno terrenal. Oriunda de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, en México, Venus María Valdés es una joven violenta y problemática a pesar de su semblante sereno y su temperamento tranquilo. Su mirada puntiaguda la delata como una mujer peligrosa, pero es al mismo tiempo una excelente estudiante, una mujer inteligente que terminó sus estudios básicos y secundarios con éxito. Luego, también hizo una carrera profesional donde se licenció como psicóloga, simpatizando con los énfasis respectivos a la criminalística y los asuntos forenses, haciéndose una gran conocedora de casos de misterio y homicidios sin resolver. Su madre de 56 años, la señora Aurora Valdés, es oriunda de la ciudad de Veracruz en México, donde creció con su familia. Luego se mudaría a Tepic con su única hija, Venus María Valdés, de 28 años, con quien vivió durante mucho tiempo. La mujer mantenía básicamente a la familia, pagaba la renta y contribuía con los insumos, pues al poco tiempo de irse a vivir a Tepic, conseguiría un buen empleo en el departamento médico de servicios funerarios de la fiscalía, influenciando a su hija por el camino de la criminalística y la psicología, con resultados fatales antes que provechosos. Para la noche del viernes 13 de diciembre del año 2012, la señora Aurora Valdés sale de su casa en Tepic, en México, camino a su trabajo en compañía de su hija Venus María Valdés, quien ha quedado de encontrarse con una amiga. La señora Aurora Valdés debe cubrir el turno de la noche de su trabajo para llegar en horas de la mañana del día siguiente a casa, pero nunca regresó, lo que evidentemente desconcertó a su hija, quien con el paso de las horas reportó a sus familiares, quienes tampoco tenían idea de su paradero. Finalmente denunció ante la policía, quien luego de 24 horas empezaron con la búsqueda formalmente. La señorita Venus María Valdés siempre estaba acompañada de sus amigas, quienes la apoyaban y comprendían en su dolor. Sin embargo, Venus empezó a caer en una profunda depresión, la cual derivó en un consumo frecuente de analgésicos, lo que generó en la joven una conducta adictiva a tener un semblante mucho más frívolo y catatónico, perdiéndose en su propia mente, en lo más profundo de sus pensamientos. Aparentemente el dolor por la pérdida de su madre la había vuelto una persona sedada las 24 horas del día. Su aspecto era la de una muerte viviente.
todos a su alrededor empezaron a preocuparse por su salud mental. La mujer hizo de su propia habitación un refugio desordenado, una fortaleza para su soledad, del cual nunca salía y a la que solo podían entrar sus amigas. Venus María Valdés estaba tan inmersa en su aislamiento que no se enteró ni siquiera de cuándo entraron el cuerpo de su madre, pues la policía 2 días después contactó a otros familiares de Venus, a sus primos, para informar que habían encontrado el cuerpo de la señora Aurora Valdés, de 58 años, en el interior de su camioneta Jeep color negro, la cual estaba abandonada en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Los familiares fueron citados para reconocer el cuerpo, pero previamente ya sabían de quién se trataba, pues la mujer víctima era colega de trabajo del equipo forense. Un despliegue de pistas empezó a desbordarse tras el caso, aunque en principio se pensaba que todo trató de un violento robo. Pero no se encontraron ausentes las pertenencias más costosas de la víctima, tampoco hubo afectaciones a sus cuentas bancarias o las joyas familiares, por lo que formalmente se alimentaba la investigación, ante lo que con evidencia se trataba de un crimen violento. Las pistas encontradas arrojaban a un mismo sospechoso, alguien capaz de asesinar a la señora Aurora Valdés en cualquier momento del día o de la noche, pues siempre estaba con ella, además de tener razones para terminar con la vida de la víctima, con quien no se llevaba bien a pesar de ser su propia madre. Según familiares cercanos, la presunta asesina sería entonces la señorita Venus María Valdés. La sospechosa dio constantemente versiones erradas a las autoridades sobre los sucesos de ese día, cambiando sus versiones totalmente, divagando en minucias, declarando cosas sin sentido cada vez que le era solicitada su opinión y confesión. Siempre asistía a los estrados completamente sedada de narcóticos y analgésicos, lo que hacía que su conciencia y estado mental no fuera óptimo, por lo que se le solicitó legalmente someterse a un proceso de desintoxicación para continuar con la investigación. Luego de dejar las pastillas, aún sus versiones del caso seguían siendo inverosímiles comparadas con las otras versiones de otros testigos. El sábado 14 de diciembre del año 2013, Venus Valdés, de 28 años, esperaba a su madre en casa, quien estaba pasando la noche trabajando, haciendo la guardia nocturna del servicio forense, donde laburaba desde hace más de 10 años. Venus María Valdés nota que su madre no ha llegado del trabajo a la mañana siguiente. Ha tardado mucho tiempo desde que salió del trabajo, como lo hace habitualmente. Entonces, reporta el caso a su familia y posteriormente a la policía. Junto a Venus María Valdés siempre estaba Miriam Concepción Corona Rojas, su mejor amiga y compañera de estudios en psicología, quien vivió por un tiempo en la misma casa de Venus y su madre. Miriam Corona fue la primera persona en ser contactada tras el crimen y la desaparición de la señora Aurora Valdés, incluso antes que la misma familia directa de la víctima. Cuando llegó la familia a casa para ver si Aurora Valdés regresaba, se encontraron con Venus completamente bajo el efecto de sustancias prohibidas y somnolienta junto a su amiga Miriam, quien se encargaba de propiciarle constantemente somníferos y medicamentos a Venus para evitar que se alterara por lo sucedido con su madre, quien llevaba un par de días desaparecida. El testimonio de Venus Valdés declara que el día de la desaparición de su madre fue ella la última persona en verla con vida.
luego de que la llevara a encontrarse con una amiga en el auto. Cuenta Venus que cuando Aurora la dejó con su amiga, continuó su trayecto hacia el trabajo y que supuestamente un auto negro las perseguía. Aún así, luego de llegar a su destino, Venus solo vio a su mamá seguir la ruta hacia su trabajo, dando por sentado que laboraría normalmente. Venus María Valdés no salió de su cuarto hasta el día 15 de diciembre. Luego llevó todas sus mascotas a un supuesto albergue donde dejarlas en adopción, pues decía que su estado de salud y su profunda tristeza no le permitían mantenerlas o cuidarlas bien. Estaba muy acongojada por la pérdida de su madre, por lo que fue a llevar a los animales en compañía de su mejor amiga. Ese día, mientras Venus no estaba, la familia fue notificada de la aparición del cuerpo de Aurora Valdés. Los médicos forenses coinciden en que la mujer sufrió de una terrible agonía antes de morir, pues perdió mucha sangre antes que terminaran con su vida. Aurora fue víctima de decenas de puñaladas alrededor de su cuerpo, también de asfixia y varios golpes y mordeduras. Marta, otra de las amigas de Venus, llegó a casa e informó a la familia que Venus estaba muy mal, demasiado sedada y perdida en sí misma, pues fue la última persona en la familia en enterarse que la policía había encontrado a su madre muerta en su propio auto. La necropsia realizada al cuerpo de la víctima encontró material genético bajo uñas de Aurora, las cuales se examinaron en el laboratorio y se corroboró que se trataba del ADN de un familiar muy cercano, de Venus Valdés, principal sospechosa del crimen debido a sus extrañas declaraciones, contradicciones y comportamientos. La policía revisó meticulosamente la casa de la víctima, compartida con su hija Venus, con la ayuda de expertos investigadores y tecnología reciente, aplicando luminol en partes estratégicas de la casa, dando con manchas de lo que fuese sangre, chapoteadas por toda la habitación de la víctima y el baño principal, en lo que evidentemente fue en principio un desangramiento. Al investigar el supuesto albergue donde fueron llevadas las mascotas de Venus Valdés, descubren que el lugar no es un refugio para animales, sino la nueva residencia de Venus y su pareja, Miriam Concepción, quienes la han comprado recientemente pensando pagarla con la herencia correspondiente a la muerte de Aurora Valdés. La policía solicita una orden de cateo para el domicilio adquirido de Venus. Allí realiza otro allanamiento y hace pruebas con luminol, encontrando un cuchillo escondido, el arma homicida también, ropa con manchas de sangre y una lista escrita en papel con puño y letra, donde estaba descrito un macabro y detallado plan sobre cómo eliminar a su madre con hielo caliente. Un plan que no salió como indicaba según lo escrito, pero que sí concluyó con la muerte de la señora Aurora en manos de su propia hija. También se encontraron pruebas de que existía un cómplice en el crimen. La principal sospechosa sería Miriam Concepción Corona Rojas, presunta amante de Venus. Las dos mujeres fueron detenidas y acusadas de asesinato luego de que el ADN delatara contundentemente a Venus, además de otras pistas que la evidenciaran como culpable. Luego simplemente confesó su crimen con una serenidad y calma bastante aterradoras, sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento o pena. Confesó que en un principio durmió a su madre con somníferos escondidos en su comida, pero luego torpemente la electrocutó con un arma eléctrica para torturarla, pero el impacto eléctrico la despertó ipso facto. Después juntas empezaron a forcejear, a pelear entre rasguños, golpes y mordiscos. Venus María Valdés toma un cuchillo y le propicia varias certeras puñaladas a su progenitora, quien lucha en vano, sufriendo por las heridas. Los minutos pasan rápido y la pobre señora Aurora Valdés agoniza de dolor por las cuchilladas propiciadas por su hija.
hija, con el cuerpo y el alma perforados docenas de veces. Venus, asustada, llama a su amiga Miriam Concepción, quien es la única en el mundo que estaría con ella en un momento tan horrible como ese. Miriam llega de inmediato y juntas tratan de ahogar a la mujer con una almohada, forcejear las tres, mientras Miriam sostiene con fuerza a Aurora, y Venus da su estocada final con el cuchillo, acabando con la vida de la señora Aurora. Luego subieron el cuerpo de su madre a la camioneta y lo abandonaron en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Sin embargo, el auto fue hallado 2 días después. Venus María Valdés dijo que acabó a su madre porque quería ser libre, pues la relación entre ellas estaba destruida, ya que peleaban constantemente, y porque a su madre no le importaba a ella. Narra cómo en una ocasión su madre las encontró desnudas a Venus y su amiga Miriam en la habitación, y que desde allí fue tratada con mucho desprecio y literalmente echada de casa. También su amiga, quien vivía allí por ese entonces. Venus, que como venganza mató a un gatito frente a su madre para demostrarle de lo que era capaz y amenazarla simbólicamente. Por otro lado, la señora Aurora Valdés ya había manifestado temer a su propia hija en varias ocasiones ante varios miembros de su familia. Mi nombre es Venus María Valdés Ponce, estoy aquí porque maté a mi madre. Utilicé pastillas para dormir, un retrochoque de defensa personal y un cuchillo para matarla. Le di las pastillas para dormir en la comida. Se quedó dormida, la electrocuté, pero no se despertó, me atacó, me golpeó. Yo intenté defenderme y la cuchillé 3 veces en el pecho. Venus María Valdés fue condenada a 50 años de prisión y a la pérdida absoluta de la herencia de su familia. Luego fue recluida en el Centro de Justicia Penal en Tepic, Nayarit. Su amiga Miriam Concepción Corona Rojas, con la ayuda de sus abogados, pudo librarse de una condena ejemplar y solo pagó 1 año y 9 meses acusada de encubrimiento. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que somos Misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.